Un saludo para todos. La lección de hoy, congregarse. Eso es lo que vamos a ver. Así que oremos, digámosle, Señor, ayúdanos a entender el cómo somos una familia. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado para ser tu cuerpo, todos los miembros los unos de los otros, amado Rey. Padre, ayúdanos a vivir en comunión, en armonía delante de ti, amado Señor. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de vivir, de aprender de tu palabra y sigue avivando en nosotros tu fuego, tu poder y tu gracia para que podamos ser testigos a todos de que hay un Dios vivo y poderoso. Gracias te damos, dirígenos en este tiempo en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces la lección de hoy, el congregarse, un tema importante para la vida de cualquier cristiano y en el cual debemos estar apoyados y fundamentados en la palabra de Dios. Vámonos a Salmos 133, 1 y 2. Yo sé que tú ves el texto bíblico allí, pero estamos aprendiendo la palabra, así que vamos a leer la Biblia, porque no vamos a ser de aquellas personas que van a decir, es que yo vi que en el video decía, yo vi que la tal dijo tal persona, no, yo leí que en la palabra se decía. Se decía esto, se decía esto otro. Entonces dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué podemos ver a lo largo de esto? Nosotros debemos entender que la palabra de Dios, en Dios nosotros somos nuevas criaturas, que realmente pasamos a ser su familia de Dios, viviendo que por medio del creer en Él y en su palabra, pues nosotros nos hacemos hijos de Dios, porque creímos en el Señor Jesús, pues efectivamente podemos ser hijos. Y uno de los primeros elementos que vemos aquí es que nuestra fe convierte a Dios en nuestro Padre. Y si nuestro Padre es compartido, quiere decir que tú y yo somos hermanos. Es decir, los demás creyentes se convierten en una familia espiritual, en una realmente unión de personas que hemos creído y que por tanto tenemos el mismo Padre y eso crea un vínculo especial y relevante en medio de nosotros. El propósito de Dios es que, por supuesto, todos pudiéramos ser sus hijos, sino que nadie se pierda. Pero no todos son sus hijos, solamente aquellos que han creído. Dice Gálatas 3:22, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Solo aquel que cree en Cristo Jesús es realmente hijo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con congregarse? Yo tengo que entender que a mí Dios me habla sobre la comunión con mis hermanos. Yo tengo que entender que Dios me habla sobre una vida congregacional. Tengo que entender que Dios habla a mi vida entendiendo que yo ahora ya soy parte de algo más grande, que tengo un rey, que tengo un padre, pero que también tengo a alguien que se vuelve parte de mí. La palabra de Dios dice que todos estamos unidos, que somos muchos, pero somos un miembro unido uno al otro, porque tenemos algo que nos une, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso nosotros debemos comprenderlo. Así que, ¿por qué nos congregamos? Porque Dios nos llama a una vida congregacional. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos ver eso. Podemos ver cómo Dios nos habla sobre el congregarnos, realmente el poder estar juntos y poder desarrollar esa vida congregacional en la que uno anima al otro. Ahora bien, ¿qué es congregar? Es ensamblar, juntar, reunir personas en un mismo lugar. Por eso ponían este título acá, una reunión familiar. Realmente cuando la familia de Dios, cuando un grupo de creyentes se reúne buscando la presencia de Dios, buscando ser agradables para Dios, se está uniendo un grupo de personas que han creído, un grupo de personas que ahorita se convierten en hermanos los unos de los otros, en miembros de un mismo cuerpo, en personas que se ayudan, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Así que el congregarse me va a hablar de un grupo de personas, de una asamblea, de una reunión.
en un mismo espacio. Tiene que ver con juntar en un determinado espacio, salón, elemento, lugar, donde sea, pero tiene que ver con el juntar. Por eso desde el Antiguo Testamento se habla, llamen, traigan, convoquen asamblea. ¿Listo? En Hebreos 10 vemos, habla bastante sobre la unidad y sobre nuestro Señor Jesús. Quiero que te vayas allí a Hebreos. Hebreos queda ya casi finalizando. Y dice la palabra del Señor, espérame un momento. En todo este tema de congregarnos, nosotros podemos ver en esta carta a los hebreos, hay un común denominador y es presentar al Señor Jesús como aquel que es superior, como aquel que es el que está por encima de. Si tú empiezas a mirar, y quiero que de tarea podamos leer toda la carta a los hebreos, no está muy larga, puedes empezar un capítulo diario. Si tú te fijas, básicamente empiezan a hablar del autor de la salvación, de que Jesús es superior a Moisés, de que es el reposo del pueblo. Hablan sobre el sacerdocio, que es superior a ese sacerdocio, y empieza a situar al Señor Jesús como aquel que es superior. Cuando leemos esta epístola, notamos una intención de ese autor, y es presentar a los lectores, o sea, a cada persona que vamos a leer eso, presentar al Señor Jesús como aquel que va a cumplir esas cosas que se habían anunciado en el Antiguo Testamento y por tanto son superiores a ellas. Cristo es presentado como superior a los ángeles, como superior a Moisés, como su reposo, o sea, superior al día de reposo, como un sacerdocio que es superior, un sacrificio superior al de los corderos y machos cabríos. Por lo tanto, esta carta podemos ver que trae para el cristiano una salida, trae para el cristiano un nuevo camino y es hacia una relación con Dios. Tú y yo podemos ser hijos de Dios porque creemos en el Señor Jesús. Cuando creemos en el Señor Jesús, la sangre de Cristo nos limpia y podemos tener libre acceso al trono eterno de la gloria. Es decir, podemos entrar a la presencia de Dios. Vámonos un poquito más despacio. Hebreos 10:19. Vámonos allí a Hebreos 10:19. Dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad, es decir, antes no había libertad, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, estaba cerrado, por eso lo abrió, a través del velo, esto es de su carne. ¿De su carne por qué? Porque se sacrificó y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Es el Señor Jesús. Y miren lo que nos dice, acerquémonos con corazón sinceros, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, aquí está diciendo, ustedes antes no tenían libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Es el lugar donde está la presencia de Dios. Es decir, ahora tienes ese acceso. ¿Por qué lo tienes? Porque el Señor Jesús te dio esa posibilidad y me dio esa posibilidad también a mí. Porque antes no podíamos, porque había impureza en nuestra vida y Dios es santo, Él no va a estar donde quizás hay inmundicia, porque Él es luz. Por lo tanto, el Señor Jesús abre un camino con su carne, con su cuerpo, con su decisión, con su sangre nos limpia, nos purifica y nos santifica. Esto traza un nuevo camino y una ruta para la vida del cristiano, que es ese nuevo nacimiento, que es esa nueva naturaleza. Ahora bien, cuando nosotros seguimos leyendo este texto bíblico, vemos que todo ese sacrificio y la sangre del Señor Jesús hace un camino, pero que a causa de ese camino de la santificación y una vida en comunión, hace una acotación importante, y es que nosotros somos llamados a vivir realmente en comunión. Si seguimos leyendo la palabra de Dios en el verso 24 dice, y consideremos
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este famoso texto de no dejando de congregarnos tiene un contexto bíblico. Habla sobre la redención, habla sobre el nuevo camino y en ese trazo de ese nuevo camino, de esa nueva dirección que Él nos da, hay un llamado a la vida congregacional, hay un llamado a la vida en comunión. De la misma manera en que la santificación sigue a la redención en Cristo, asimismo lo es la vida en comunión. Es decir, esa obra redentora que hizo el Señor Jesús me santifica y a la vez que me santifica, me une a la iglesia. Y al unirme a la iglesia, miren que yo estoy en una iglesia no para criticar, no para juzgar, sino que estoy para estimularnos al amor y a las buenas obras, a no separarme del cuerpo, a no buscar estar lejos de Él, sino por el contrario, estar cerca del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo. Es el mismo Señor Jesús. Por lo tanto, si yo quiero estar lejos del cuerpo de Cristo, estaré sin cabeza, estaré sin dirección, estaré sin Cristo. Esa es la importancia del congregarnos y ese es el llamado que nos hace el Señor Jesús. Esa es la puerta que el Señor Jesús abre por medio de su cuerpo a una vida de purificación y a una vida de comunión en la que somos miembros los unos de los otros, unidos para animarnos, para exhortarnos. Mira que dice, sino exhortándonos. ¿Qué es exhortar? Exhortar no es regañar, es animar, animar a hacer algo. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a seguir viendo en la siguiente lección lo importante de congregar. Por lo pronto, quiero que entiendas unos puntos principales y quiero que lo repita conmigo. Congregarse es, recuérdalo, te lo voy a poner aquí, ensamblar, juntar o reunir personas en un mismo lugar. Eso es congregar. ¿Listo? Eso es congregar. Otro punto importante que quiero que entendamos, que el Señor, que nuestro Dios, nos ha hecho miembros de su familia. Gracias al Señor Jesús es que todos compartimos algo en común y es nuestro Padre. Eso nos hace ser hermanos y la palabra de Dios nos llama a una vida en comunión. Entonces, congregar significa juntar o reunir personas en un mismo lugar. El Señor Jesús abre un camino nuevo en el cual nos limpia y nos llama a una vida en comunión. Esos son los dos elementos que quiero que me escribas, por favor, allí en ese chat. Escríbeme eso que acabo de decir. Si no te lo grabaste, devuelve el video y apúntalo en tu cuaderno. Y eso me vas a escribir allí en esa plataforma que tenemos para que tú reportes tu asistencia, para que tú reportes que entendiste de la clase, ya sea en el chat de clase o alguna página o alguna plataforma que estemos implementando. Espero que esta clase haya sido mucha edificación para tu vida. Espero que seas una persona que busque estar en comunión con sus hermanos. Comunión no quiere decir con pinchería, reuniones, asados, fiestas, no. Quiere decir que estamos allí los unos aprendiendo de los otros, que estamos allí animándonos, orando, que estamos allí juntos perseverando en la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ha sido para mí un placer poder estar compartiendo esta sesión contigo y nos veremos en una próxima sesión.